Estimada comunidad de profesionales afines al sector eléctrico, industrial, energético, renovable, minero, nuclear. En esta oportunidad presento un segundo video complemento al que ya he subido previamente hace ya unas 2, 3 semanas, complementando lo que es el cálculo de alimentadores y específicamente el dimensionamiento de dispositivos de protección en baja tensión. Estaríamos refiriéndonos a interruptores automáticos con características constructivas en aire, caja moldeada, pequeños interruptores automáticos, fusibles. Es importante tener en cuenta que posterior al ver el dimensionamiento de cables o alimentadores en baja tensión, recordábamos que poníamos las características de cada uno de los consumidores asociados a esos cables o alimentadores, los requerimientos de tendido, y vamos evaluando cada uno de los criterios de dimensionamiento, como era el criterio de ampacidad, el criterio de caída de tensión y posterior criterio de cortocircuito máximo, dimensionamiento del cable de neutro y del cable de tierra. Estos criterios se complementan con lo que es el adecuado dimensionamiento del dispositivo de protección. Una adecuada coordinación a nivel de ampacidad entre el cable o alimentador y el dispositivo de protección garantizará un espectro de protección, dimensionamiento económico y seguridad eléctrica adecuada en cada una de sus instalaciones. Este dimensionamiento lo veremos a la luz de la normativa internacional, focalizando las recomendaciones de la IS 6947, parte 1, parte 2, y focalizando los requerimientos de criterios como es la protección contra contacto accidental o shock electric, que de la IEC 60364-4-41, y los efectos térmicos focalizados en la IEC 60364 parte 4-42. Inicialmente, después que nosotros pasamos del criterio de ampacidad y el criterio de caída de tensión, es importante definir las características de nuestro dispositivo de protección. Es recomendable tener primero un tipo de dispositivo que, como indiqué, puede ser un interruptor automático tipo ACB, que significa Air Circuit Breaker, interruptor en aire. Podemos tener un interruptor automático tipo caja moldeada, MCCB, es decir, Molded Case Circuit Breaker. Posterior podemos tener un MCB, un Miniature Circuit Breaker o pequeño interruptor automático, o un RCCB, que sería un Residual Current Circuit Breaker, que sería un interruptor diferencial de corriente de fuga o de corriente, digamos, residual falla tierra. Y por último, un fusible. Dependiendo del dispositivo que nosotros elegimos, tenemos un fabricante que estaremos focalizando por estos momentos dispositivos del fabricante ABB, de Asia Brown Boveri. Y en el caso de un interruptor ACB, es decir, un interruptor, en este caso, bastidor en aire o un interruptor en aire, tenemos distintos modelos que maneja el fabricante ABB. Tenemos la serie comercial IMAX, donde vamos a tener desde el IMAX 1 hasta el IMAX 6 con distintos frames. Es importante que acá cuando estemos trabajando con interruptores automáticos debemos definir el frame o el site de la caja, tamaño que ocupa en el bastidor, cuadro, switchboard o switchgears, panel board en nuestro proyecto. En especial los interruptores en aire y de la serie comercial IMAX son dispositivos que básicamente se tienen dispuestos para instalar en switchboard o switchgears, digamos bastidores de fuerza con capacidades de corriente típicamente en el orden de los 1250 amperios en adelante, bastidores principales para distribución de energía. Posterior a elegir el modelo comercial,
es necesario que nosotros definamos la unidad de protección, conocido, digamos, en la jerga o en la terminología eh, anglosajona como el unit trip. El unit trip, en este caso, los que son en aire, tenemos los tipos Equip Deep LSIG. El Equip Deep es el modelo comercial de la unidad de disparo electrónica para interruptores en aire de ABB, y la característica LSIG tiene la designación de las siglas Long Time de la L, Short Time de la S, I de instantáneo y G de ground. ¿Qué quiere decir esto? Que es un interruptor que se le puede ajustar una característica de actuación de tiempo largo, tiempo corto, instantánea y tierra. Fíjense que cuando vemos las características de los interruptores de caja moldeada, vamos a tener básicamente la serie comercial T-Max, que la serie comercial T-Max puede ir desde el T-Max T1 hasta el T7 con sus distintos frames, iniciándose el frame más pequeño de 160 amperios hasta pudiendo llegar a un frame mayor de 1600 amperios. Clásicamente, de igual forma aquí focalizamos porque entra en esa característica los guardamotores para protección de motores, que tenemos la serie comercial MO132 con la característica del tamaño del arrancador en el cual se estará trabajando, que puede ir desde un 0,03 kilowatts hasta un tamaño comercial de 45 kilowatts. Si nosotros quisiéramos focalizar un pequeño interruptor automático o en caja moldeada, fíjense que nosotros podemos tener la serie comercial S200M con característica de actuación tipo curva C. Esta es la característica del tipo de curva para cargas de servicio general sin comportamiento, digamos, dinámico. Y tenemos la característica de los interruptores residuales o diferenciales, o como se le conoce en muchos países, el llamado disyuntor, característica comercial F200B Type, donde el tipo de actuación, digamos, de operación es un tipo B para corrientes, digamos, pulsantes derivadas a dispositivos ferromagnéticos o de electrónica de potencia, conmutadores, para corrientes diferenciales sinusoidales con inmunidad ante acoplamiento electromagnético y con actuación diferencial entre 30 miliamperios a 500 miliamperios, dependiendo del grado de sensibilidad que se desea a nivel diferencial. Esto es lo que tendríamos nosotros a nivel de los interruptores que hemos focalizado, y a nivel de fusibles tenemos las series comerciales desde el E9F8 con una característica de aplicación GG, aplicación general en corriente alterna. Tenemos el E9F10, es decir, un site de la base mayor o menor, dependiendo de la aplicación. Lo mismo lo tenemos para aplicaciones en DC, típicamente en aplicación fotovoltaica. Este es el tipo fusible casquillo general, y tenemos los fusibles tipo NG, los fusibles característica HRC o FAF, actuación general, tanto en alterna como en corriente directa para altos valores de corriente. Después que nosotros hemos focalizado el tipo de dispositivo de protección en la baja tensión, que está condensado preponderantemente con dispositivos de actuación automática, interruptores, dispositivos de actuación, digamos, mecánica térmica posibles, hemos despreciado en esta primera instancia los dispositivos de actuación por IEDs de protección que manden un disparo a un interruptor en aire a su bobina de apertura, ya que su característica tiende a no comprometer en un espectro de falla total las características de daño o protección de los alimentadores. En el caso de los cajas moldeadas, fíjense que es importante denotar que vamos a tener unidades de actuación o disparo que puede ser tipo TMA, es decir, la característica termomagnética o magnetotérmica convencional, que son dos, digamos, actuaciones totalmente igualitarias y sinónimas una de la otra. Tenemos la característica MA, la característica netamente magnética instantánea para protección focalizada contra cortocircuitos en motores.
Tenemos la misma característica electrónica que tenemos en los interruptores en aire. Tenemos una característica denominada Equip Deep LU, que es característica instantánea con protección de tensión, focalizada para cajas moldeadas acopladas a generadores. Y tenemos la MCP, que es una característica netamente que se utiliza únicamente con los guardamotores. Es la Motor, básicamente Control Protections, que es la protección electrónica de motor, únicamente utilizada con guardamotores, que los que estamos focalizando de la serie de ABB no son guardamotores con características de protección térmica del tipo bimetálica, que tiende a descalibrarse con la humedad, sino es la electrónica. En el caso del fusible, lógicamente es el Field Link, que es la característica intrínseca mecánica térmica del elemento fusible. Posterior a esto, dependiendo del tipo de elemento que usted utilice, puede ser de corriente alterna, trifásico, monofásico o en DC. Vamos a tener un nivel de voltaje de operación máximo que está asociado a la condición de servicio del interruptor, que clásicamente los del aire los tenemos a 1100 voltios, operando en un sistema de voltaje, digamos, gama total en la baja tensión. Podemos tenerlos cajamoldeadas o algunos en aires de 440 y posterior fusibles en 240, 440 o 690. De igual forma, tenemos el máximo frame que define básicamente esa serie comercial que puede estar en 6300, 1600, 3200 o 1250 o 320 dependiendo del modelo comercial. Vamos a tener básicamente lo que sería el sensor de corriente que se esté utilizando. Es importante explicarles a ustedes que un interruptor automático está definido por el site, el frame, que es el tamaño total del interruptor. Lo que sería ese site es el espacio máximo que va a ocupar en el 3 years. Posterior tenemos el sensor de corriente, que es el valor de corriente que no puede ser mayor al frame, pero sí puede ser un valor menor dependiendo de la sensibilidad de actuación que se desee y que va, digamos, incorporado y asociado a la unidad de disparo. Este sensor de corriente, típicamente, para que tengan una idea, yo puedo tener un interruptor con un frame de 6300 y un sensor de corriente de 5000. Él puede llegar a operar hasta 6300 amperios, pero a nivel de actuación de protección yo lo tengo condicionado a 5000 amperios. Posterior tenemos el número de polos. Puedo tener un interruptor tetrapolar o tripolar o muy bien a nivel de fusibles bipolares, dos fusibles en cada uno de los polos como lo clásico que se hace a nivel de corriente continua o directa. Posterior a esto vamos a tener lo que serían las características intrínsecas de capacidades de cortocircuito, el breaking capacity o la ICU, la corriente última de actuación, que va a depender dependiendo del modelo y las gamas de actuación de cortocircuito pueden ser de 100, 50, 75, 80 kiloamperios. Y vamos a tener el making capacity, que es la capacidad de corriente momentánea, corriente de trabado, digamos mecánico, que debe soportar el interruptor al instante de inicio del cortocircuito hasta un medio ciclo, donde se generarán vibraciones y disipación térmica no adiabática que no debe comprometer en daño al equipo. Dependiendo las características de corriente que tenemos nosotros directamente de cada uno de los consumidores que hemos condensado con los cables, y fíjense por qué es bueno que el dimensionamiento del alimentador vaya correlacionado con el dimensionamiento del interruptor o del dispositivo de protección en la baja tensión y viceversa. Fíjense que en función a esto nosotros tendremos definido cuál es el setting dependiendo del tipo de interruptor máximo de operación ante sobrecarga, que esas son características que básicamente ya nosotros vamos a tener condensadas tanto en energía pasante, vamos a tener ya condensadas las características mínimas de operación, las características de actuación ante capacidades de soporte de cortocircuito, el tipo de unidad de disparo y las características de operación máxima de sobrecarga instantánea y falla tierra. Bueno, dependiendo cada una de esas características que ya nosotros tenemos ya previamente parametrizadas, obtenidas de la base de datos y de los dispositivos que maneja el fabricante ABB, AC Brown Boveri, hemos nosotros condensado cuál es para ese interruptor asociado a ese consumidor parametrizado y coordinado a nivel de ampacidad con ese alimentador, cuál es el corriente máxima de actuación de sobrecarga, el máximo overload settings, lo mismo para la máxima actuación del instantáneo, el máximo instantáneo setting y la actuación máxima de falla tierra, el máximo ground setting.
Fíjense que hay un criterio que es muy importante que ustedes, digamos, manejen y tengan en cuenta, que es el siguiente. La verificación máxima de actuación ante sobrecarga debe garantizar que el ajuste máximo de sobrecarga sea menor o igual al 145% de la capacidad corregida del cable. Es decir, yo debo permitir que el 145% de la capacidad corregida de mi cable, que es la capacidad que básicamente nosotros hemos considerado como corregida ante cada uno de los factores de corrección que se ha tenido en lo que serían los factores de ajuste de cada uno de los alimentadores. Bueno, cada una de esas capacidades de corrección se tienen consideradas en lo que es la verificación del criterio de sobrecarga, para garantizar que si ese cable se me sobrecarga, la actuación de tiempo largo del interruptor ante protección de sobrecarga permite y logra directamente garantizar protección al cable. Cuando este criterio no se cumple, que la hoja que ya tenemos parametrizada directamente me indica que no me indique un check de criteria, es decir, que no se cumple este criterio, sino que me indique en color amarillo directamente un Verify Die the Long Time Setting is Variable, es decir, que se deberá verificar el ajuste final del tiempo largo del interruptor, o que directamente no es aplicable porque tenemos un fusible que no es un elemento de protección que se utiliza ante condiciones de sobrecarga. Cuando eso básicamente no se cumple, no es un criterio mandatorio, es un criterio opcional recomendativo, porque recordemos que el daño térmico que se ocasiona ante sobrecargas sostenidas en el tiempo va a depender del daño acumulativo que el cable se ha expuesto dichamente en el tiempo. Si yo tengo un alimentador que opera ante cargas intermitentes, en el cual gana temperatura, vuelve a enfriarse con el tiempo, vuelve a ganar temperatura, se enfría, tiene un ciclo de trabajo intermitente, el duty o el service duty es intermitente, ese cable no va a estar expuesto a un daño acumulativo tan frecuente o tan prematuro como el alimentador, que presenta un servicio de corriente continuo en el tiempo, y que ese servicio de corriente continuo en el tiempo es básicamente el que permite de que, como él está siempre caliente y dependiendo del tipo de tendido, cuando llegue la sobrecarga es una saturación excesiva de calentamiento que empieza a socavar térmicamente a la clase de aislamiento del cable por temperatura. Entonces, este es un daño recomendativo, especialmente cuando los cables son dimensionados básicamente para servicios de operación continua. Hay un segundo criterio que, fíjense, que es la verificación ante el ajuste máximo de instantáneo, que debe garantizar que el ajuste máximo que tenga el interruptor, la condición más desfavorable, sea menor o igual a la capacidad de cortocircuito a un segundo del cable, que esa como mínimo debe cumplirse para garantizar que cuando actúe el instantáneo, el cable todavía está en capacidad de soporte de corriente instantánea con liberación térmica no adiabática. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Fíjense que estos dos criterios se complementan, como podemos ver, que entonces la capacidad de el cable corregida sea mayor o igual a la capacidad del interruptor, que también es otro criterio opcional en directamente. Si mi interruptor puede manejar 5000 amperios y mi cable, fíjense, debería manejar una capacidad mayor a mi interruptor. Eso no siempre se cumple. Fíjense que aquí por lo menos tenemos un ejemplo donde la capacidad corregida es de 4819,50 amperios de todo el arreglo de ternas con varios cables en paralelo, cables por fase, y el interruptor puede manejar 5000 amperios. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si nosotros buscamos que haya esa coordinación de ampacidad opcional en la medida de lo posible, cuando no tenemos interruptores tan grandes, porque no tenemos de-rating térmico de cables tan grandes, entonces básicamente garantizamos ya de por sí que se cumpla siempre el criterio opcional ante capacidad de sobrecarga. Hay casos donde este criterio no se cumple y sí se cumple el de capacidad de sobrecarga. Todo va a depender de los valores de corriente que estemos manejando y los valores mecánicos de actuación a tiempo largo que estén manejando los interruptores o de actuación electrónica.
Fíjense que después de nosotros verificar estos criterios, pudiésemos decir que nuestro interruptor está de forma seleccionada. Repito, siempre la coordinación de ampacidad entre un cable y un interruptor y la coordinación de sobrecarga entre un interruptor y un cable son criterios optativos y opcionales. Posterior a esto, es recomendable que nosotros complementemos las características, ciertamente, de cortocircuito ante los equivalentes de Thevenin que vamos a tener en cada uno de los nodos de nuestros proyectos para poder seleccionar adecuadamente los valores, digamos, de capacidad de soporte de los interruptores y posterior poder verificar los criterios de cortocircuito máximo, donde ante el criterio de cortocircuito máximo debemos cumplir que ante el corto simétrico inicial y ante el corto pico, el interruptor sea adecuado, que básicamente está permitido la corriente instantánea de actuación entre interruptores y fusibles. ¿Cuál es ese valor? Si se verifica con las características del cable. Y posterior, en el caso que no se verifique que la energía pasante del cable sea mayor a la que limita el interruptor en función a la característica que tenemos de dicho interruptor seleccionado y que ya nosotros hemos parametrizado todas las energías pasantes a distintos valores de corriente para distintos tipos de interruptores con distintos valores de corriente nominal. Entonces, en función a esto, hemos podido, digamos, condensar esas características ya automatizadas y en función a lo que nos recomienda y nos indica IEC 60364-4-41 referente a lo que es el criterio de Electrical Shock Safety Criterion, ese criterio fundamental de que permite de que si tenemos un cortocircuito en el extremo final de ese cable, que ese cortocircuito es de pequeño valor de corriente o tiende a ser de un pequeño valor de corriente por la impedancia recorrida de los alimentadores, considerando que seguramente tiene una impedancia de contacto, también el interruptor está en característica de sensibilidad para poderlo discriminar en un tiempo de actuación que la normativa nos dice que no debe superar los 400 milisegundos o 0,4 segundos. Esa característica ya se ha determinado por el mínimo tiempo de actuación instantáneo, el mínimo tiempo valor de corriente instantánea y debe garantizar que el cortocircuito mínimo sea mayor a ese mínimo tiempo del interruptor. Cuando este criterio no se cumple, cuando esas características de un fusible o de un interruptor tienen un mínimo tiempo de actuación, digamos, que es mayor al del cortocircuito mínimo, y cuando haya ese corto, el interruptor no se va a dar cuenta, lo va a ver como una condición de sobrecarga en tiempo largo. En especial en el fusible nunca se fundiría y es importante complementar con una protección residual. Siempre la protección residual, fíjense que va a tener tiempos de actuación muy rápidos. Tiempos de actuación que estarían en el orden de los 50 milisegundos. Ya nosotros habíamos verificado en el video anterior, que recomiendo que si no has visto ese video, lo veas primero antes de ver este video, porque es un complemento y continuación de cómo era el dimensionamiento de los cables de tierra, el dimensionamiento de los cables de neutro. Finalmente, tras la verificación de los interruptores y el complemento con el dimensionamiento de cables, te condensamos lo que es la selección del interruptor en función al frame utilizado, al sensor de corriente, la cantidad de polos, la capacidad de corriente de cortocircuito de apertura, de actuación, el breaking capacity, el making capacity, la capacidad momentánea de corta duración o de trabado mecánico. La formación final te indica, por poner un ejemplo, es un dispositivo en aire con unidad de disparo electrónica del tipo Equip DIP LSIG con una tensión máxima de servicio de 1100 voltios. El frame es de 6300. El trip o el sensor de corriente de actuación va a ser de 5000. Por eso colocamos AF, Ampere Frame, o AT, Ampere Trip. La cantidad de polos, la ICU y la ICM y una columna en la cual usted puede modificar algunas de estas características que la aguja le ha usted parametrizado. Como hicimos en los cables, hay un summary report que se le entrega al cliente final. Este summary report condensa cada una de las características de los interruptores y de los criterios verificados. Bueno, esto ha sido el final y complemento de dimensionamiento de alimentadores y del dimensionamiento de cables. Espero que haya sido de su agrado y de crecimiento profesional. Por favor, no dudes en compartir este video, comentarlo, darle like y tratar de que le llegue a la mayor cantidad de personas, ya que esto nos ayuda a crecer en esta comunidad de conocimiento en materia del sector eléctrico. Muchísimas gracias. Será hasta un próximo video.